Dorothy Louise alias Seti, 1904 a 1981, fue una egiptóloga inglesa, guardiana del templo de Abidos de Seti y dibujante del Departamento de Antigüedades Egipcias. Es especialmente conocida por su considerable investigación histórica en Abidos, así como por su creencia de que en una vida anterior había sido sacerdotisa en el antiguo Egipto, sirvienta de la corte de Seti llamada Bentresit. Tal y como ella misma contó, cuando tenía 3 años de edad sufrió una grave caída en el interior de su casa familiar quedando inconsciente. Fue declarada muerta y colocada sobre la cama familiar. Pero se habían equivocado y ella despertó. Entre alegría y llantos todos disfrutaron lo que ella y su familia creían una recuperación milagrosa. La joven comenzó a afirmar vínculos de parentesco con el antiguo Egipto. Un viaje en familia al Museo Británico aclaró su creencia de que había experimentado un evento traumático de metempsicosis, y de ese modo recuperó la memoria de sus experiencias anteriores. La pequeña Dorothy exigió y recibió el derecho a estudiar o volver a estudiar el lenguaje y la tradición de lo que ella creía que había sido su vida anterior. En el museo, Honest Wallace le enseñó a leer jeroglíficos, y Dorothy estudió egiptología con avidez hasta 1930, año en que se trasladó a Egipto y se casó con un ciudadano egipcio. Tuvo un hijo, al cual ella le llamó Seti, y comenzó a llamarse a sí misma On-Seti o Madre de Seti. Durante un periodo de tiempo de su vida, según ella contaba, tenía románticos encuentros nocturnos con el fantasma de Seti. La primera vez se le apareció como la momia embalsamada que es hoy, las siguientes veces como un hombre de aspecto totalmente normal, bien entrado en la cincuentena. Después de su matrimonio, sus supuestas visitas se volvieron platónicas, de conformidad con las creencias egipcias de la vida después de la muerte. La afirmación más conocida de On-Seti fue que había existido alguna vez un jardín adjunto al antiguo templo de Seti. Es cierto que la mayoría de los antiguos templos egipcios poseían jardines, pero On-Seti fue capaz de indicar el lugar exacto en el que había que cavar para encontrar las ruinas, y también predijo que habría un túnel pasando por debajo de la parte norte del templo, el cual fue confirmado por una excavación posterior. Otra especulación más espectacular que debajo del templo de Seti se encuentra una bóveda secreta conteniendo una biblioteca de registros históricos y religiosos ocultos, aún no ha sido probada por excavaciones. Otra afirmación arqueológica que aún no se ha verificado es una que no surgió de los propios recuerdos de Dorothy sino de una conversación entre Bentresit y el faraón Seti. Le reveló que el Osirion, un edificio en Abidos que los egiptólogos creen que son los restos del cenotafio de Seti, no fue construido por él, sino que se remonta a una época mucho más temprana. Seti también declaró que la gran esfinge de Giza tiene su origen también mucho antes de la fecha designada en torno al 2500 a.C. aceptada por los arqueólogos, y que en lugar de representar la imagen del rey Kefren como convencionalmente se cree, fue construida por el antiguo dios egipcio Horus. Vivió en Abidos desde 1954. Continuando sus estudios de egiptología y trabajando con los egiptólogos Selim Hassan y Ahmed Fahri como la primera mujer empleada en el Consejo Supremo de Antigüedades egipcio. Trabajó como asistente de investigación arqueológica durante casi 20 años. Está enterrada en el desierto cerca de Sunet el Zebib. Además de sus propias publicaciones, ha sido objeto de numerosos libros. Así como Dorothy, hay muchas personas que recuerdan sus vidas pasadas, algunas como las de Cameron Macaulay. En la isla de Barra, un niño llamado Cameron Macaulay afirmó recordar detalles sorprendentes sobre una vida pasada en la isla de Barra. Según sus relatos, había vivido en una casa diferente y conocía a personas que habían fallecido antes de su nacimiento. Su historia fue documentada en el libro Las historias de Cameron. James Leininger. James, un niño estadounidense, empezó a tener pesadillas recurrentes sobre ser un piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Detalles específicos de sus sueños coincidieron con la vida del piloto James Houston Jr., quien murió en 1945. Sus padres encontraron numerosas coincidencias entre la vida de su hijo y la del piloto fallecido.
Shanti Devi. En la década de 1930, Shanti Devi, una niña india, afirmó recordar su vida anterior como una mujer llamada Lubdi Devi, quien murió después de dar a luz. Shanti proporcionó detalles específicos sobre la vida de Lubdi, incluyendo su dirección anterior. La historia atrajo la atención de Mahatma Gandhi y fue investigada por múltiples personas. Gus Taylor. A los 2 años, Gus comenzó a decirle a sus padres que era su abuelo. Dijo detalles específicos sobre la vida de su abuelo, incluso señalando en fotografías quiénes eran sus amigos en esa vida anterior. Los padres investigaron sus afirmaciones y quedaron sorprendidos al descubrir que las historias coincidían. La reencarnación es un concepto espiritual y filosófico que ha sido abordado de diversas maneras en diferentes culturas y religiones. La idea de recordar una o varias vidas pasadas es fascinante y a la vez desconcertante sobre el misterio de la reencarnación. Gracias por escucharnos.